y la coctelería, como os apuntaba antes, forma parte de ese capítulo de magia, de ese capítulo de buscar emociones. Y la verdad es que el Dry Martini reúne estas características y bueno, salud. La segunda línea de trabajo fuera de los Dry Tonics que era rendir tributo también a otro de los grandes referentes de la coctelería, como es el Gin Tonic. El Gin Tonic pocas evoluciones ha tenido, es una copa tan sumamente noble, tan directa, que lo único que se ha conseguido, diría, en los últimos tiempos es esa incorporación de la rodaja de vino y que forma parte de la coctelería clásica de los pins. Esto ha sido el detonante, pero la verdad es que aderezarlo con más verduras, hortalizas, no nos apetecía. Empezamos a trabajar y a reconvertirlo. Invertimos el orden y pusimos en primer lugar la tónica Schweppes. Y en segundo lugar, el hielo, del cual hablaremos después, pero para mí el hielo es una debilidad, es una pasión, casi una obsesión. Y luego incorporamos un cóctel en monodosis, que es lo que habéis probado. Es decir, el primer cóctel que os hemos servido en este vaso de Mondrian es un vaso de policarbonato que reproduce el vaso que tallamos en homenaje al vaso de sidra. Lleva 6 cubitos de Stossman, el agua tónica y luego lleva ese granizado de Gimlet. Gerard, cuéntanos también esta historia especial. Muy bien, este fue realmente el segundo gran proyecto que desarrollamos. Y también, como en el caso anterior, nos encontramos con otro tótem de las barras, que es un gin tonic, ¿no? Para tantísima gente intocable y bueno, de hecho es que no les puedes a veces ni valer la cantidad de cubitos de hielo, ¿no? Es algo que también era como muy estático y nos apetecía muchísimo. Entonces, pues, bueno, ¿cómo homenajear un gin tonic? Pues al final un gin tonic es un gin tonic, entonces tuvimos que crear otro concepto que es el dry and tonic. Dry and tonic, como hemos visto aquí, es, bueno, pues, este homenaje de vasos de sidra, en este caso también son vasos que están soplados, es vaso de cristal tallado, y en el cual también lo tuvimos que formular, de forma que nos cabían 7 cubitos de hielo Scotchman. Esto es muy importante porque trabajando junto con la temperatura de la tónica nos va a garantizar, primero, una mínima pérdida de carbónico y por otra, evitar que se agüe el dry and tonic. Un dry and tonic tomado a un ritmo normal conserva los hielos casi exactamente el mismo tamaño que tenían, ¿no? Y en la copa la vamos a tener durante una variante de 1 o 2 grados constantemente. Entonces lo que hicimos pues eso, esa alteración de 2 factores, donde poníamos una tónica Schweppes con 7 cubitos de Svelman y creábamos una serie de cócteles que no estaban pasados por vaso mezclador, puesto que tienen que dar la fuerza alcohólica a toda una tónica, los cuales pues recreaban pues, bueno, una armonía con esos cítricos y esos amargos de la tónica. De alguna manera, pues bueno, sería una de las formas más frescas de tomarse un cóctel. Tenemos un removedor y al quedar disociado tenemos esta oportunidad, porque al final un gin tonic es un gin tonic desde que empezamos hasta que acabamos, es la misma sensación, quizás al final con un poquito más de agua. En el dry and tonic tenemos un cóctel flotando, de forma que nosotros podemos jugar con estas graduaciones alcohólicas. Podemos tomar el cóctel primero, con ese removedor graduar, bajarle un poquito la graduación, acabarlo de mezclar de todo, de forma que puedes tener copas realmente muy diferentes durante este espacio de tiempo que te tomas el cóctel. También creamos pues, aproximadamente 28-30, de los cuales hicimos una selección de 10-11, que es los que tenemos habitualmente en la barra, como estrella este Foxtrot, que ahora que empieza a subir las temperaturas, la verdad es que es todo un éxito. Bueno, a partir de ese momento, hace aproximadamente unos 3 años y medio, decidimos movernos y empezar a viajar y enseñar lo que estábamos realizando. Hoy en día, en el mundo, todo lo que son simposios dedicados al bar y al cóctel están apareciendo en gran número. En Berlín, en París, en Miami, en Roma, en Londres, etc. Y nuestro primer destino fue Roma el año pasado. Posteriormente viajamos a Berlín. Luego fuimos al Bar Show de Londres. Estuvimos en diciembre con un tema muy especial en Oviedo. Estuvimos en Madrid Fusión y
y hoy estamos aquí en Girona. Y la verdad es que el acercarte a la cultura del cóctel, cuando vas a Londres y vas a un restaurante de 1 estrella, 2 estrellas Michelin, como pueda ser el Hakkasan, o como pueda ser Houston, Miami, Nueva York, te quedas gratamente sorprendido, porque ves a la gente, a todo el mundo, absolutamente todo el mundo que está en la barra, tomándose un cóctel, y luego la sorpresa continúa, porque mucha gente, muchos de los comensales continúan con cócteles en lugar de vino, en lugar de champán, en lugar de cava. Entonces, ese es el apunte que os hacía. La realidad del mundo del cóctel fuera es una realidad muy fuerte, que está llegando poco a poco pues, a España a través básicamente de profesionales de Barcelona, de Madrid, de zonas turísticas de costa. Y la verdad es que es un gustazo cuando ves la gente, la pasión con que bebe, con que hace sus variedades. Eso es lo que nos llevó a combinar estos cócteles que íbamos creando para darles continuidad, porque a veces pues, creamos cosas que están muy bien para enseñarlas a vosotros, son fantásticas, pero yo soy un poco egoísta. Y claro, cuando hay tanto trabajo de mi equipo volcado en crear nuevas fórmulas, esto tiene que tener una continuidad. Y la continuidad la encontramos en desarrollar esos menús de maridaje, donde tenemos entre 8 y 10 cócteles acompañados por esos 8 o 10 platos. Aquí veréis, veremos el maridaje. Nosotros empezamos siempre el maridaje con la línea de frappés. El primero es el Classic, y es un dry martini trabajado en vaso mezclador, y luego con el agua que le añade ese hielo, esa poquita cantidad de agua, es lo que permite que se congele. Este clásico lo acompañamos con un Olaflores, y es un homenaje que rindió el creador y que es mi maestro, era y es mi maestro, Pedro Carbonell, el creador del dry martini. Él creó este canapé en homenaje a Olaflores, porque en el hotel donde él estaba trabajando la atendía, le encantaban las anchoas, y un día le dijo: doña Lola, me he permitido crear un cóctel, pero más un canapé con anchoas, que sé que es lo que le gusta. Doña Lola le encantó, y a partir de ahí se ha convertido en un clásico del dry martini. El segundo punto es normalmente el que habéis tomado vosotros, que es el wasabi con el carpaccio de carne de olla. Tenemos también, a ver cuál aparece, el madras, que son 4 tipos de pimientas en maceraciones diferentes, con un tartar de carne. Siempre hemos pretendido encontrar maridajes muy sencillos, porque tal como apuntaba antes, en la sencillez yo creo que es una virtud, ¿no? A partir de, luego hicimos también el Ximénez, que el Ximénez es un cóctel muy de albero, muy de rojo, de pasión, de lo español, y lo maridamos con un foie con salmado a plancha, con un poco de salsa, y está hecho con un Pedro Ximénez de 30 años y piel de naranja. A partir de ahí entraríamos propiamente en el menú. Empezamos con un Apple Spicy Martini. Es un martini de manzana, spicy, muy picante. A mí me pierde, es una perdición todo lo spicy. Y lo acompañamos con el carpaccio de carne. Me parece que antes me he equivocado, porque he dicho de wasabi, iba con el maki que habéis probado de atún con una mayonesa de wasabi. Entonces esta combinación de lo picante con algo tan de aquí, tan especial, con el carpaccio de cardello, la verdad es que es una combinación que me gusta mucho. El segundo es el Sharon Stone, al que me refería, con un calamar con salsa de cacao, ¿no? Lleva presa ibérica y cacao. Tal como os ha apuntado, el Sharon Stone lleva chocolate, lleva vodka y lleva naranja. Es un trago que es dulce, pero tiene cuerpo, si no sería una lluvia Roberts. Después, si subís arriba, lo probaréis. El siguiente plato es un coco martini con un curry de vieiras, y el sabor del coco nos gusta mucho como combina con este curry con la vieira.